Bienvenidos a Brenner Academy, yo soy Rabino Tubia. Dentro del concepto de dinim, leyes, está el asunto de guerra. ¿Está permitido que una nación comience una guerra contra otra nación? Pues hay básicamente dos caminos para entender esta cuestión. Camino número uno: si ambas naciones son naciones que cumplen las leyes de Bnei Noach, está prohibido hacer guerra una contra la otra. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Básicamente hay dos ideas. Idea número uno: Noach, el patriarca, digamos, de todos los seres humanos, dividió la tierra entre sus hijos. Y, a su vez, esos hijos tuvieron hijos, etcétera. Eran 70 naciones, como aparece en la Toira misma, en Parshas Noach. ¿Cuáles son esas 70 naciones? La tierra fue dividida entre ellos y está prohibido cambiar esa división que Noach hizo, incluso conquistando, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta división, por supuesto que ya se anuló, ya no existe más, porque no sabemos cuáles son exactamente esas 70 naciones. Quiero decir, incluso cuando en el texto de la Toira dice está este pueblo y este pueblo y este pueblo, esto no se refiere específicamente a los pueblos que viven hoy en día en diferentes tierras. Por ejemplo, el pueblo mexicano que vive en México, el pueblo argentino que vive en la Argentina. Esos no son los pueblos de los cuales se está hablando la Toira. Y esto es forma fácil de entender, no necesitan un gran rabino para explicar esta cuestión. Los pueblos que hoy en día viven en las diferentes tierras son pueblos formados por indígenas del lugar, por españoles que vinieron, por ejemplo, en América, o en Estados Unidos, en los ingleses, lo que sea, o los holandeses, franceses. No son pueblos que la Toira esté hablando de ellos. Es una mezcolanza enorme de pueblos de diferentes lugares, de diferentes épocas, etcétera, etcétera, y se generó el pueblo de los Estados Unidos, el pueblo de México, el pueblo de Brasil, el pueblo de Argentina. Está perfecto, pero no tiene nada que ver con los pueblos que está hablando la Toira. Absolutamente nada que ver. Ok, entonces, razón número uno por la cual no hacer guerra: Noach dividió la tierra entre sus hijos, entre estas 70 naciones, y a pesar de que ya no están estas 70 naciones, pero no se puede reparar, digamos, corregir parte de esta división a través de matar gente, que esta es la segunda cuestión por la cual no se debe hacer guerra. Se ha prohibido matar, entonces, como un rey va a establecer ir a matar a otra persona. Ahora bien, a otro grupo de gente, etcétera, etcétera. Muy bien, todo esto se refiere a una guerra cuyo objetivo es conquistar territorio del otro o conquistar recursos naturales del otro, etcétera. Está prohibido entre dos naciones, Bnei Noach, establecer este tipo de guerra. Pero si se trata de una guerra para proteger la nación propia o proteger los recursos económicos de una nación, o proteger simplemente los territorios de una nación, etcétera, en ese caso sí está permitido. Y no solamente esperar, quedarse sentado esperando, viendo cómo el enemigo pone todos los tanques en la frontera, y en cuanto el otro disparó, ¡ay, vamos todos! No, no, no. Incluso protección significa salir a prevenir una guerra a través de atacar al enemigo. Porque uno ve que el enemigo se está empezando a organizar para hacer guerra contra uno, entonces está permitido en este caso porque se considera como una guerra de protección de la gente, de los recursos propios, del territorio propio, etc. Eso está permitido. Ahora, ¿cómo puede ser si son dos naciones, que de esto estamos hablando, de esta parte del asunto estamos hablando? Dos naciones, Bnei Noach, que una haga guerra contra la otra de manera tal que la otra tenga que protegerse. Podríamos decir que en una nación, en un país, no todas las personas piensan igual. De hecho, en una familia misma no todos piensan igual. El Talmud mismo dice que las personas, los seres humanos, tenemos un rostro diferente porque efectivamente pensamos diferente. Y esos pensamientos, por así decir, nuestra cuestión espiritual se expresa en cómo nosotros somos materialmente hablando, físicamente hablando. Ahora bien, ¿cómo puede ser que una nación de Bnei Noach haga guerra contra otra? Porque claramente no son todos Bnei Noach. Puede ser que haya gente que no le interesa cumplir con estas leyes y hacen guerra contra la otra nación. Muy bien, esto es al respecto de la guerra entre dos naciones Bnei Noach. Pero si se trata de una guerra de una nación de Bnei Noach contra una nación idólatra, en ese caso está permitido hacer guerra, porque hay una mitzvah, por así decir, un precepto positivo, por llamarlo de alguna manera, de hacer que el resto del mundo cumpla con los 7 preceptos de Bnei Noach. Pero simplemente una pequeña nota para cerrar el asunto: que, de vuelta, en el segundo caso está permitido establecer una guerra, hacer una guerra, matar a la gente, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de idólatras, etcétera. Simplemente una nota pequeña. Nosotros, hoy en día, ¿quiénes somos para andar juzgando realmente
con la total seguridad y certeza que la otra nación, no estoy hablando de un individuo, que podemos juzgar que el individuo hizo esta actividad, se prosternó frente a tal ídolo y dijo esto y lo otro y reza aquí a la estrella. Ok, un individuo. Pero ¿cómo podemos juzgar una nación entera de manera tal que un rey diga, vamos a hacer guerra contra... Es algo bastante complejo, pero por lo menos me pareció interesante establecer las leyes básicas como introducción, digamos, a un paso más sobre si está bien o no trabajar en el ejército. Pero esto, Dios mediante, lo vamos a estudiar en la clase que viene.